Hoy nos vamos a sumergir en el capítulo 8, Igualdad, Envidia, Explotación. Del libro Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Exactamente. Y sé que muchos de ustedes han estado esperando este capítulo en particular, especialmente las secciones sobre igualdad. La envidia como base para la redistribución. Y por supuesto la crítica de Nozick a la explotación marxista. Así que Tenemos mucho de qué hablar. mucho de qué hablar. Comencemos con la postura general de Nozick sobre la igualdad en este capítulo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, la primera cosa importante que hay que entender es que Nozick no está de acuerdo con ninguna idea de la justicia que se base en un patrón específico. Un patrón específico, de acuerdo. Para la distribución de la riqueza, él piensa que esa forma de pensar Como si hubiera un pastel que repartir. exactamente es engañosa, Interesante. ¿Por qué rechazaría esa idea de la distribución? porque ignora cómo las personas adquieren sus posesiones en primer lugar. Él se centra en el proceso, en cómo llegamos a tener lo que tenemos, más que en el resultado final. Ya veo. Entonces, si no se trata de dividir el pastel en partes iguales, ¿qué considera Nozick como justo? ¿Cómo sabemos si alguien ha adquirido algo de manera justa? Para responder a eso, tenemos que hablar de la teoría del derecho de Nozick, que se basa en 3 principios fundamentales: adquisición justa, transferencia justa y rectificación. Suena complejo, pero interesante. Cuéntanos más sobre estos principios. Empecemos con la adquisición justa. Se refiere a cómo una persona puede poseer algo que antes no era de nadie. Nozick toma una idea de John Locke que dice que puedes adquirir algo si dejas suficiente y tan bueno para los demás. Tiene sentido. ¿Y qué pasa si alguien adquiere algo justamente y luego se lo quiere dar a otra persona? Ahí es donde entra el segundo principio, la transferencia justa. Si adquiriste algo, justamente tienes la libertad de transferirlo a otra persona, ya sea vendiéndolo, regalándolo o cualquier otro tipo de intercambio voluntario. Ya. Y el tercer principio, rectificación. Se trata de cuando alguien adquiere algo de forma injusta. Exactamente. Si alguien adquiere una propiedad mediante robo o fraude o cualquier otro medio injusto, debe haber una manera de rectificar esa injusticia. Entonces, si entiendo bien, Nozick argumenta que cualquier posición que las personas obtengan mediante procesos justos es legítima, incluso si eso lleva a una desigualdad extrema. Suena un poco difícil de aceptar, ¿no? Es cierto que suena radical. Mucha gente asume que la justicia exige una distribución más equitativa de la riqueza. Claro. Pero Nozick argumenta con mucha fuerza contra los principios de justicia distributiva que buscan imponer un patrón específico. ¿Puedes dar un ejemplo de por qué rechazas estos patrones de distribución? Claro, Nozick usa el ejemplo de un emprendedor en una sociedad socialista para ilustrar cómo se necesitaría una intervención constante para mantener cualquier patrón de distribución. Imagina una sociedad donde se busca la igualdad económica. Un emprendedor talentoso, a través de su trabajo y esfuerzo, logra acumular más riqueza que otros. Para mantener el patrón de igualdad, el gobierno tendría que intervenir y quitarle parte de su riqueza para redistribuirla. Pero no sería eso justo. Después de todo, el emprendedor tiene más que los demás. Nozick diría que no, porque esa intervención constante del Estado para mantener un patrón específico de distribución sería una violación de la libertad individual. Imagínate que ahorras para comprar entradas para ver a tu equipo favorito. El día del partido, el gobierno te quita parte de tu dinero para dárselo a alguien que no pudo comprar una entrada. ¿Te parecería justo? No, definitivamente no. Exactamente. Nozick argumenta que este tipo de intervenciones serían una violación de la libertad individual y un obstáculo para la creatividad y la iniciativa. Tiene sentido. Entonces, si Nozick rechaza la idea de que la justicia se basa en la igualdad de resultados, ¿en qué se basa su idea de justicia? Bueno, él argumenta que la justicia se basa en el respeto a los derechos individuales, especialmente el derecho a la propiedad privada. Él cree que si las personas adquieren y transfieren sus propiedades de manera justa, entonces cualquier distribución de la riqueza que resulte de ese proceso es justa, incluso si es desigual. Es una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar. Sin duda. Y eso es lo que hace que las ideas de Nozick sean tan interesantes y desafiantes. Totalmente de acuerdo. Creo que esta primera sección nos ha dado mucho que digerir. Pero sé que hay mucho más por explorar, especialmente lo que se refiere a la envidia como fundamento de la redistribución. Exacto. La envidia juega un papel importante en la argumentación de Nozick y estoy seguro de que te sorprenderá lo que tiene que decir al respecto. Estoy ansioso por escucharlo. Sigamos con nuestra conversación sobre la justicia y la igualdad. Y ahora vamos a profundizar en el papel de la envidia en los debates sobre la redistribución de la riqueza. Me parece perfecto. La envidia es una emoción tan universal, tan humana. Me intriga saber cómo Nozick la integra en su teoría de la justicia. Bueno, Nozick reconoce el poder psicológico de la envidia, pero no la considera una base moral válida para la redistribución de la riqueza.
Eso me hace pensar en todas esas veces que, siendo honestos, hemos sentido un poco de envidia por el éxito o las posesiones de alguien más. ¿Cómo puede Nozick simplemente descartar esa emoción como irrelevante para la justicia? Nozick no la ignora, pero la analiza con una perspectiva peculiar. Señala con cierta ironía que quienes argumentan que los talentos naturales son moralmente arbitrarios, olvidan que todas las características humanas, desde la inteligencia hasta la esperanza de vida, se basan en la suerte moral de nuestros genes. Es un punto interesante. Si la inteligencia o la belleza son arbitrarias desde un punto de vista moral, ¿por qué no deberíamos intentar igualarlas también? Exactamente, Nozick usa ese argumento para llevar al extremo la lógica de la redistribución basada en la envidia. Si realmente creemos que cualquier desigualdad basada en la suerte es injusta, ¿dónde trazamos la línea? Parece un terreno muy resbaladizo. Lo es. Nozick argumenta que ese tipo de razonamiento llevado a sus últimas consecuencias sería absurdo e impracticable. Pero volviendo a la envidia, imaginemos que alguien tiene una vida mucho mejor que otra persona solo por haber nacido con ciertos talentos. Aunque no sintamos envidia, no podríamos considerar esa desigualdad como injusta. Nozick no lo ve así. Él argumenta que incluso si los talentos naturales son arbitrarios, no se sigue que las posesiones que resultan de esos talentos deban ser redistribuidas. Podías ilustrar esa idea con un ejemplo. Claro. Piensa en un jugador de baloncesto con un talento natural excepcional. Gracias a su talento gana un salario millonario. ¿Sería justo obligarlo a compartir parte de ese salario con alguien que no tiene ese talento? Nozick diría que no, porque la persona con menos talento no tiene derecho a los frutos del trabajo del jugador talentoso, por mucho que le gustaría tener su talento o su salario. Entiendo. Pero entonces, ¿cómo lidiamos con la desigualdad que surge de esos talentos naturales? Nozick no ofrece una solución mágica para este problema. Simplemente argumenta que la envidia no es una justificación suficiente para quitarle a alguien lo que ha ganado legítimamente. Él sugiere que en lugar de enfocarnos en la redistribución, deberíamos centrarnos en crear una sociedad donde todos tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y perseguir sus propios objetivos. Esa perspectiva me hace pensar en la idea de la igualdad de oportunidades en lugar de la igualdad de resultados. Exacto, Nozick se centra en garantizar que el proceso sea justo, que las personas tengan la libertad de perseguir sus objetivos sin interferencias indebidas. Él cree que ese es el camino hacia una sociedad más justa, incluso si los resultados no son perfectamente iguales. Fascinante. Y ahora, ¿qué hay de la crítica de Nozick a la explotación marxista? Ese es otro tema que me intriga. ¿Cómo aborda Nozick esta idea de explotación? Nozick cuestiona la teoría del valor trabajo, que es central para el concepto marxista de explotación. ¿Y en qué se basa esa crítica? Recuerdo que mencionaste algo sobre la influencia del mercado en la teoría del valor trabajo. Exactamente, Nozick argumenta que Marx mismo parece contradecirse al admitir que las fuerzas del mercado juegan un papel en la determinación del tiempo de trabajo socialmente necesario. Me parece recordar que esa idea me confundió un poco. ¿Podrías explicarla con más detalle? Claro, la teoría del valor trabajo en su forma más básica sostiene que el valor de un bien se determina por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo. Sin embargo, Marx reconoce que no todo trabajo es igual de valioso. Él introduce el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario, que se refiere a la cantidad de trabajo que se necesita para producir un bien bajo las condiciones de producción normales de una sociedad. Entonces, ¿quién determina qué es socialmente necesario? Ahí está el punto clave de la crítica de Nozick. Él argumenta que en última instancia es el mercado que determina qué trabajo es valioso y cuál no. Esto, por supuesto, socava la idea de que los trabajadores son explotados simplemente porque no reciben el valor total de su trabajo. Entiendo. Si el valor no se basa únicamente en la cantidad de trabajo invertido, sino en la demanda del mercado, entonces la teoría del valor trabajo se vuelve un poco más compleja. Exactamente. Nozick argumenta que la teoría del valor trabajo intenta ignorar las complejidades del mercado, el papel de la oferta y la demanda y la subjetividad del valor. Entonces, ¿qué propone Nozick como alternativa a la teoría del valor trabajo? Nozick, en lugar de centrarse en la producción, pone el énfasis en el intercambio voluntario. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar esa idea? Claro, imagina a un artista que pinta un cuadro. Puede dedicar horas, días, incluso semanas a esa obra de arte, pero si nadie está dispuesto a comprarla, ¿tiene realmente algún valor económico? Supongo que no, al menos no en términos de mercado. Exacto. Y Nozick argumenta que lo mismo ocurre con cualquier tipo de trabajo. El valor de ese trabajo no se determina únicamente por la cantidad de esfuerzo invertido en él, sino por la disposición de otras personas a intercambiar algo por él. Es como si el mercado actuara como un filtro determinando qué trabajo es realmente valioso y cuál no. Esa es una buena manera de verlo. Y Nozick utiliza este argumento para defender la idea de que los salarios en un mercado libre reflejan el valor del trabajo que se intercambia.
Claro, si nadie está dispuesto a pagar un alto salario por un trabajo es porque ese trabajo no es tan valioso en ese momento y en ese mercado. Exactamente. Y Nozick argumenta que en un sistema de intercambio voluntario, la explotación, tal como la entienden los marxistas, simplemente no existe. Es una perspectiva bastante radical que sin duda ha generado mucha controversia. Sin duda, y es precisamente esa capacidad de desafiar las ideas convencionales lo que hace que la obra de Nozick sea tan relevante y estimulante. Totalmente de acuerdo. Esta sección nos ha dado mucho que reflexionar, pero creo que todavía nos queda un tema pendiente. ¿Cuándo un conjunto limitado de opciones hace que una transacción sea involuntaria? ¿En qué punto la libertad de elección se ve comprometida? Esa es una pregunta crucial y es una que Nozick deja abierta a debate. No hay respuestas fáciles ni definitivas. Pero explorar esa pregunta nos lleva al corazón del debate sobre la justicia y la libertad individual. Y esa exploración, estoy seguro, nos deparará nuevas sorpresas e ideas desafiantes. Y hablando de la envidia, si pudiéramos retroceder un poco, me gustaría retomar esa idea. Mencionaste que Nozick la descarta como base para la redistribución. Sí. Me pregunto si no hay algo más profundo en esa emoción. ¿Podría ser que la envidia en algunos casos sea un síntoma de una injusticia subyacente? Es una pregunta interesante. Y Nozick no ignora por completo la complejidad de la envidia. Él reconoce que puede ser una emoción poderosa y destructiva, y que puede llevar a las personas a desear el mal a los demás. Pero argumenta que en lugar de intentar construir un sistema social basado en la envidia, deberíamos intentar crear uno donde la envidia sea menos probable que surja. ¿Y cómo se lograría eso? ¿Qué tipo de sociedad sería menos susceptible a la envidia? Bueno, Nozick sugiere que una sociedad donde las personas tengan la libertad de perseguir sus propios objetivos sin interferencias indebidas del Estado o de otros. Sería una sociedad con menos envidia. En una sociedad así, la gente estaría más satisfecha con su propia vida y menos preocupada por las posesiones o los logros de los demás. Tiene sentido. Si estás enfocado en tus propios objetivos, tienes menos tiempo y energía para compararte con los demás. Exacto. Y Nozick argumenta que la libertad individual combinada con un sistema de justicia que proteja los derechos de las personas Sí. es la mejor manera de crear una sociedad donde la envidia no sea un factor dominante. Es una visión optimista, sin duda. Pero volviendo a la crítica de Nozick, a la explotación marxista, me pregunto si no hay casos en los que incluso en un mercado libre se pueda dar algún tipo de explotación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores, que se ven obligados a aceptar salarios bajos porque no tienen otra opción? ¿No es esa una forma de coerción? Nozick aborda este punto directamente. Él reconoce que en algunas situaciones las personas pueden verse obligadas a aceptar ofertas que no son ideales. Claro. Pero argumenta que siempre y cuando no haya coerción, es decir, que la persona tenga la libertad de rechazar la oferta, no se puede hablar de explotación. Entiendo su punto. Nozick nos invita a reflexionar sobre los límites de la intervención estatal y a considerar las consecuencias imprevistas de las políticas redistributivas. Creo que hemos cubierto una gran cantidad de terreno en este deep dive. Sí. Para concluir, ¿podrías ofrecernos algunas reflexiones finales sobre las ideas de Nozick y su relevancia para el mundo actual? Las ideas de Nozick, aunque controvertidas, nos obligan a repensar nuestras ideas sobre la justicia, la igualdad y el papel del Estado. Él nos desafía a considerar si la búsqueda de la igualdad a través de la redistribución forzada es realmente justa, o si por el contrario socava la libertad individual y crea más problemas de los que resuelve. Es un debate que sigue vigente en nuestros días. Sin duda. No hay respuestas fáciles ni universales. Lo importante es que Nozick nos ofrece un marco conceptual riguroso para analizar estos temas y nos invita a cuestionar nuestras propias convicciones. Totalmente de acuerdo. Y con eso creo que hemos llegado al final de nuestro Deep Dive en el capítulo 8 de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Espero que te haya resultado tan estimulante como nosotros. Ha sido un placer explorar estas ideas contigo. Hasta la próxima.